No nos faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Este pequeño pasaje de Jeremías engloba las tres instituciones que, junto con la monarquía, son las más importantes de todo el Tanaj, al tiempo que señala la función de cada una de ellas. Los sacerdotes estaban adscritos a los santuarios, bien fuera en el templo de Jerusalén, bien en los lugares altos cuando estos aún existían. Allí ejercían su ministerio cultural y enseñaban la ley y la tradición. Por su parte, los sabios, a quienes acabamos de estudiar en el bloque anterior, se dedicaban al estudio, al consejo y a la instrucción de las personas. Por último, los profetas eran los pregoneros de la palabra de Dios, mientras que el sacerdote, como el rey, lo era por herencia y el sabio lo era por iniciativa propia y por dedicación personal, el profeta en cambio lo era por vocación. Lo que mejor define al profeta frente al sacerdote y al sabio es precisamente su carácter de elegido y llamado directamente por Dios para cumplir su tarea. El abuso de las palabras, y todavía más el de las grandes palabras, hace que éstas se deterioren y que su sentido se acabe devaluando. De hecho, es lo que sucede hoy con la palabra profeta, en hebreo neví, que para la gran mayoría de la gente es sinónimo de adivino, futurólogo, visionario y en realidad todo un repertorio de personajes de corte esotérico que pululan tan alegremente en estos tiempos tan escasos de esperanzas y de expectativa de futuro. Es verdad que los profetas bíblicos, los Nebihim, se refieren al futuro, anticipándolo y abriéndolo, pero también se refieren, y mucho más, al pasado y al presente. Por eso, para intentar despejar confusiones y deshacer ambigüedades, es mejor ir directamente a la etimología, recuperar las definiciones y perfilar las identidades. En hebreo, Neví significa portavoz, es decir, el que habla en nombre de alguien más. Para los antiguos hebreos, este rol del profeta era ser la cadena de transmisión entre la divinidad, de la que se recibe el mensaje, y el pueblo al que se lo entrega. En las culturas semitas, se sistematiza muy pronto la función profética que queda atestiguada por los pueblos vecinos en estelas e inscripciones. La más antigua se encuentra en Mari, la actual Tel Hariri, en Siria, que data del siglo XVIII a.C. Merece la pena señalar algunas distinciones entre el Naví y el adivino en el mundo antiguo. El Naví, al contrario que el adivino, no provoca sus visiones, sino que les son directamente dadas. El Naví no interpreta ningún soporte, tiene un acceso directo a la contemplación, mientras que el adivino requiere de algún soporte físico, sea el vuelo de las aves o las entrañas de los animales, por ejemplo, para desarrollar su labor. Dios se dirige al Naví de forma inconsciente, siempre en sueños o en estado de trance, pero siempre de improviso, mientras que el adivino interpreta los mensajes de la divinidad de una forma plenamente consciente. El mensaje del adivino va dirigido normalmente a una sola persona, que es el consultante, excepto en el caso de adivinos como Tiresias de Tebas, por ejemplo, los cuales están trabajando al servicio del Estado. El mensaje de los Nebihim siempre va a concernir al conjunto del pueblo, ¿no? Es decir, determina el ser colectivo, que en el caso de los adivinos, excepto estos que trabajan al servicio del Estado, no se da. El mensaje va dirigido solamente a una persona, a un individuo. Para intentar definir con un mínimo de objetividad a los profetas, es conveniente acudir a sus relatos de vocación, porque son el mejor medio con el que contamos para saber cómo se vieron a sí mismos y cómo los vieron sus discípulos, sus contemporáneos y las generaciones posteriores. Aunque no contamos con los relatos de vocación de todos los profetas, sí tenemos ejemplos bastante abundantes y lo suficientemente representativos. Para Isaías tenemos el capítulo 6 de su libro, para Jeremías el capítulo 1, para Ezequiel los capítulos del 1 al 3, lo mismo que para Oseas. Para Amón, en el capítulo 7, los versículos que van del 10 al 17, para Jonás, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, y del capítulo 3, del versículo 1 al 4.
Todos estos relatos nos muestran 4 rasgos significativos que construyen la identidad profética, que son su carácter como llamados y enviados por Dios, su misión pública, su ministerio de la palabra y su mensaje bidireccional. Vamos a ver estos puntos detalladamente. Como ya hemos dicho, uno no es profeta por iniciativa propia, por herencia o por determinadas cualidades, sino que solo se es profeta por decisión y elección de Dios. Todos los relatos de vocación coinciden en señalar esa iniciativa divina que se manifiesta en la llamada concreta. Así como ocurrió con Moisés a través de la zarza ardiente, pues así ocurre con cada uno de los profetas. Ellos perciben esa llamada o vocación, que viene del latín vocare, es decir, llamar, en el marco de un encuentro especial con Dios que cambia de manera radical sus vidas y que les da una nueva orientación. Por eso, a la llamada le sigue la misión que convierte al llamado en un enviado, es decir, en alguien que no actúa por cuenta propia, sino en nombre de Dios. Es así como se convierte en un nebí. Esto es lo que expresan frases como ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no, y los muy frecuentes estribillos de autoridad como así dice el Señor, oráculo del Señor o palabra del Señor. Todo esto apunta a una misma idea, y es que el profeta es el hombre de Dios, y por eso debe hablar y actuar no solamente desde la fe entendida en su sentido original, sino también desde la misma experiencia de lo divino. La llamada o vocación es de carácter personal e intransferible, pero el envío convierte a los profetas en figuras públicas que no pueden guardar para sí la experiencia que han tenido de Dios, al contrario que los místicos. Su misión los sitúa, por lo tanto, pública y abiertamente ante unos destinatarios que a menudo son reacios a aceptar su mensaje e incluso resultan hostiles a ellos mismos. Jeremías, por ejemplo, se sabe constituido profeta frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y sus príncipes, frente a los sacerdotes y a los terratenientes. Ezequiel es enviado a los israelitas, a ese pueblo rebelde, a esos hijos obstinados y empedernidos. Amós recibe el encargo de parte de Dios de vete y profetiza a mi pueblo Israel. Como vemos, estas misiones públicas llevan a los profetas muy a menudo a enfrentarse abiertamente contra las personas y las instituciones poderosas de su pueblo, teniendo que superar además sus propios miedos, como nos cuenta Jeremías en el capítulo 11 de su libro, de los versículos 8 al 17, y también tienen que superar las amenazas que reciben de aquellos que pretenden amordazarlos. Por lo tanto, podemos ver que los profetas, al menos en su gran mayoría, son incómodos para el statu quo. El profeta es sobre todo el hombre de la palabra. Podríamos decir perfectamente que la palabra es la herramienta más característica del oficio profético. Por eso Jeremías, como Moisés, pretende eludir el encargo divino argumentando su incapacidad de hablar. E Isaías descubre en sus labios impuros un obstáculo insalvable. Es muy significativo que los 3 grandes profetas, son Isaías, Jeremías y Ezequiel, reciban como investidura de su misión un gesto que los habilita para el ministerio de la palabra. De este modo, el profeta ya no hablará por su cuenta ni dirá sus propias palabras, sino que se convertirá en un atento oyente de la palabra, según Isaías, y transmisor del designio divino. Le dice Dios a Jeremías: yo pongo mis palabras en tu boca. Todo esto quiere decir que para la cosmovisión israelita la palabra de Dios interviene en la historia para juzgarla, para dirigirla o redirigirla y para salvarla a través del profeta y de su ministerio.
El encargo recibido por Jeremías para arrancar y destruir, para edificar y plantar, resume muy bien las dos vertientes de la palabra profética. La expresión arrancar y destruir designa la denuncia profética, la dimensión crítica de su mensaje sobre el pasado y el presente del pueblo y sus más destacados representantes. El profeta se convierte de esta manera en el elemento crítico ante el orden o el desorden establecido, proyectando su denuncia sobre todas las áreas de la vida, social, religiosa, económica, política, etc. Pero el mensaje profético va más allá de la denuncia y del castigo. El objetivo último, como hemos dicho, consiste en edificar y plantar, es decir, en promover el cambio, en alimentar la esperanza y en construir el futuro. Esta dimensión esperanzadora y salvífica se va a ver muy bien reflejada, especialmente en las denominadas utopías proféticas. Tradicionalmente se ha venido considerando así, que el profetismo era un fenómeno propio y particular de la religión yavista, pero hoy sabemos que eso no es cierto. Numerosos hallazgos arqueológicos han sacado a la luz por todo el antiguo Oriente Próximo indicios y ejemplos de manifestaciones proféticas más o menos afines al profetismo israelita. De hecho, la prueba de la existencia de la actividad profética fuera de los límites de Israel nos la da la propia Biblia, con la historia de Elías contra los profetas de Baal, contenida en el primer libro de Reyes. Podemos citar también los videntes y mensajeros no profesionales de los ya mencionados archivos de Mari, pero también el relato del viaje de Unamón a Fenicia del siglo XI a.C. o la estela de Zacur de Hamatz de en torno al 785 a.C. El adivino Balaam, que aparece en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números, o lo que acabamos de comentar, profetas de Baal del capítulo 18 del primer libro de Reyes, se mueven todos ellos en un contexto bastante similar. Sin embargo, y esto hay que decirlo también, el profetismo israelita tiene unas características notorias que el resto de los pueblos no comparten, que son la fe en un Dios único y personal, creador del universo y señor de la historia, y la referencia a la alianza como la base de las relaciones entre la divinidad y su pueblo, y estos dos pilares hacen que el profetismo israelita sea un caso peculiar, muy interesante y por lo tanto digno de estudio. Hay algunas referencias claras que remontan el origen del profetismo a Moisés, pero en realidad el fenómeno profético aparece por primera vez en Israel de la mano de Samuel, coincidiendo con el nacimiento de la monarquía en el siglo XI a.C. Creo que no hace falta decir, pero por si acaso lo digo, que no hay ni una sola prueba que demuestre la existencia de Samuel, como tampoco la hay de que los reinos de Israel y Judá hubieran estado unidos en una monarquía centralizada en algún momento de la historia. Si numerosos teólogos afirman que la monarquía y el profetismo nacen juntos y mueren juntos, tendríamos que adelantar un poco el tiempo hasta el siglo IX a.C., porque es ahí cuando aparece ya el reino de Israel considerablemente desarrollado, y justamente en esa época es en la que aparecen las figuras de Elías y Eliseo durante el reinado de Acab y Jezabel. La monarquía y la actividad profética están tan unidas que la edad de oro del profetismo se desarrolla en los 3 últimos siglos de la monarquía, es decir, del siglo VIII al VI a.C., que a su vez coinciden con los llamados profetas clásicos, principales o escritores. De los profetas anteriores al siglo VIII a.C., los que constituyen ese profetismo que se ha venido a denominar preclásico o precanónico, aunque a mí me gusta más la expresión de profetismo arcaico, de ellos podemos decir más bien poco, y nos tenemos que fiar mucho de lo que dice la Biblia, especialmente los libros de Samuel y de Reyes. En esos libros se han agrupado algunos relatos sueltos que nos permiten identificar y diferenciar 3 modelos proféticos. El primer modelo lo conforman los llamados profetas individuales, vinculados a la corte y muy cercanos al rey hasta el punto de estar adscritos a su servicio.
Es el caso del profeta Natán, vinculado con el rey David, al igual que el profeta Gad. Ojo, no confundir este Gad con el séptimo hijo de Jacob. Por cierto, en el primer libro de Crónicas se afirma que tanto Natán como Gad escribieron un libro que hoy, por desgracia, se encuentran perdidos. Hay quien ha querido ver que la unión de estas dos obras habría dado como resultado los dos libros de Samuel. Es un detalle curioso. Otro de esos profetas individuales es, por ejemplo, Miqueas, el hijo de Jimla, que fue contemporáneo de los profetas Isaías, Oseas y Amós e influyó sobre todo en el rey Ezequías, que realizó unas cuantas reformas en Judá, como ya vimos en la clase correspondiente. El segundo grupo son los grupos o fraternidades de profetas que aparecen reunidos en torno a un gran maestro al que llaman padre. Eso es lo que vimos con Elías y Eliseo cuando estuvimos describiendo el movimiento de los Nebijim, aunque en este grupo también debemos incluir a Samuel según el primer libro de Samuel 10:10. Vimos que estos profetas actúan poseídos por el Espíritu de Dios y llegan a estados de éxtasis contagiosos provocados por ritmos musicales, danzas y gesticulaciones. Ya sabéis que, aunque la mayoría de los biblistas no lo aceptan, yo metería en este grupo con acomodaciones, con prudencia, a Miriam, la hermana mayor de Moisés y Aarón, precisamente por esa importancia de la música y el baile. Y en lo que respecta al tercer grupo de profetas, son los llamados profetas independientes, profetas que viven entre el pueblo, alejados de la corte, aunque de forma ocasional intervengan ante los reyes. Entre estos podemos citar al profeta Agías de Silo, un profeta supuestamente de la época de Salomón, por lo que estaríamos en el siglo X a.C. Este Agías profetizó ante Jeroboam la división del hasta entonces reino unificado y le anunció que él sería el primer monarca del reino de Israel, lo que llevaría a Jeroboam a conspirar contra Salomón, como ya vimos. Y en el capítulo 14 del primer libro de Reyes profetizó ante la mujer de Jeroboam la muerte de su hijo, la caída de su dinastía y el cautiverio de Israel. El segundo libro de Crónicas afirma que Agías también escribió un libro con detalles sobre el reinado de Salomón, pero es otro libro que se ha perdido. También tenemos en este grupo de profetas individuales a un anónimo profeta de Judá, mencionado en el capítulo 13 del primer libro de Reyes, y también a los propios Elías y Eliseo, que formarían parte tanto del grupo de las fraternidades de los profetas, donde ocuparían el lugar del padre, primero Elías y después su discípulo Eliseo, como también formarían parte de este grupo de profetas independientes. Este modelo es el que seguramente más influyó en los profetas posteriores, los escritores, aquellos que conformarán el llamado profetismo clásico. Hemos visto que el profetismo arcaico o preclásico habría comenzado con Samuel, supuestamente en el siglo XI a.C., y habría acabado con la comunidad de los Nebijim, dirigidos por Eliseo, en el siglo IX a.C. Porque en el siglo VIII a.C., coincidiendo con el inicio de la era axial, se produce un fenómeno nuevo que va a cambiar para siempre el mundo del profetismo. Entran en escena todo un cuerpo de profetas cuyas predicaciones serán consignadas por escrito, por voluntad propia o por voluntad de sus discípulos, en los llamados libros proféticos, que son los que vamos a estudiar en este bloque cuarto. Cronológicamente podemos dividir a este cuerpo de profetas, a los profetas clásicos o canónicos, en tres periodos cronológicos claramente diferenciados. El primer periodo es el de los profetas preexílicos, que a su vez se divide en dos subperiodos. El primero sería el periodo asirio, en el siglo VIII a.C., que incluye a los profetas Amós, Oseas, el primer Isaías, es decir, el autor de los 39 primeros capítulos de su libro homónimo, y el profeta Miqueas. El segundo periodo sería el periodo de dominio babilónico, es decir, de los siglos VII al VI a.C., representado por los profetas Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc. Los profetas en el exilio son dos, Ezequiel y el segundo Isaías, es decir, el autor de los capítulos que van del 40 al 55 del libro de Isaías.
Después del exilio aparecen un total de 10 profetas: Ageo, el primer y el segundo Zacarías, el tercer Isaías, autor de los capítulos que van del 56 al 66 del libro homónimo, Abdías, Malaquías, Jonás, Joel, Baruc y Daniel. Los 8 profetas anteriores al exilio en Babilonia, sobre todo Isaías y Jeremías, marcan el momento de mayor esplendor del profetismo. Coinciden en el tiempo con momentos críticos de la historia de Israel que hemos ido viendo a lo largo del curso, como la caída de Samaria en el 722 a.C. y la caída de Jerusalén en el 587 a.C. a manos de Asiria y Babilonia respectivamente. De esos 8 profetas, únicamente Oseas proviene del reino del norte, de Israel, donde ejerce su ministerio junto con Amós, que es un profeta proveniente del reino del sur, de Judá. Los 6 restantes proceden del reino de Judá y ejercen allí su ministerio. Con Ezequiel, el primer profeta del exilio, se produce un cambio de tono. Hay menos espontaneidad, hay grandiosas y complicadas visiones y una preocupación cada vez mayor por los últimos tiempos. Se trata de una serie de rasgos que anuncian la aparición de la literatura apocalíptica. Sin embargo, en el segundo Isaías reaparece enriquecida la corriente profética iniciada por el Isaías del siglo VIII antes de Cristo. Por último, entre los profetas posteriores al exilio solo son identificables Ageo y Zacarías, el autor de los primeros 8 capítulos de su libro homónimo, porque el segundo Zacarías vendrá un poquito después a completar el libro de Zacarías. La atención de los dos, del primer Zacarías y de Ageo, se mueve en un horizonte limitado, que es la restauración del templo de Jerusalén, que como sabemos culminó en el 516-515 a.C., estando Yehud bajo el dominio persa de Darío I. El tercer Isaías, autor de los capítulos del 56 al 66 de su libro, Malaquías, y el segundo Zacarías, el autor de los capítulos 9 al 14 del libro de Zacarías, todos ellos son colecciones de oráculos en un tono cultual, en un tono apologético y apocalíptico, detrás de los cuales no se vislumbra ninguna personalidad profética concreta. Y en el caso de los libros de Abdías y Joel, no se sabe si son escritos proféticos o más bien textos litúrgicos. Por su parte, el famoso libro de Jonás no es un texto profético, es más bien un mishal, una parábola de carácter didáctico y de autor desconocido. El libro de Baruc es una antología de fragmentos de muy distinta procedencia, reunidos por un autor-redactor que no tiene casi nada o nada de profeta. Y finalmente el libro de Daniel entra de lleno en la literatura apocalíptica, como veremos en detalle en su momento. Pero el libro de Daniel, a pesar de que toma el nombre de uno de los profetas de Babilonia, no se pondrá por escrito hasta el siglo II a.C. Por lo tanto, y a modo de conclusión de esta parte de la exposición, podríamos decir que el movimiento profético en un sentido estricto termina con el exilio en Babilonia. Los llamados profetas post-exílicos carecen de la fuerza, de la creatividad y de las inquietudes características del profetismo clásico de los siglos VIII, VII y VI a.C. En los libros proféticos posteriores al exilio, como los de Ageo o Zacarías, aparecen temas y preocupaciones que son completamente desconocidos para el profetismo clásico, como son el culto y la liturgia, la moral legalista, la apología o la apocalíptica. Por lo tanto, parece cumplirse la anotación que hemos citado al principio de que el profetismo nace con la monarquía y muere con ella. Como suele ocurrir en la Biblia, los libros proféticos no fueron escritos por un solo autor ni de una sola vez, sino que son el resultado de un largo proceso de formación. Este periodo se puede dividir en 3 momentos decisivos llevados a cabo por 3 agentes. El primero lo protagonizan los propios profetas, pues en el origen de la mayoría de los libros está la predicación oral y la actuación de estos. Detrás de los libros más representativos se puede vislumbrar la huella literaria y teológica de una personalidad histórica concreta. Algunos profetas pusieron por escrito, bien ellos mismos o con la ayuda de discípulos o asistentes, parte de sus predicaciones. Sin embargo, hay que considerar que por regla general los profetas no son escritores, sino que su ministerio es predominantemente oral.
El segundo momento importante en la formación de la literatura profética es, por lo tanto, el de los discípulos que transmitieron primero oralmente y luego fueron poniendo por escrito las predicaciones de sus maestros, apareciendo así las primeras compilaciones de material profético. Esta transmisión no habría sido solamente material y mecánica, sino algo vivo, algo personal y creativo, tanto en el fondo como en la forma. Y el tercer y último momento lo conducen los editores y redactores últimos que compusieron finalmente, con todos los materiales recibidos y con sus propias aportaciones, lo que hoy conocemos y estudiamos como libros proféticos. Obviamente, el mensaje de los profetas viene determinado por su personalidad y por el contexto histórico que les tocó vivir, por su conciencia de ser hombres de Dios, por la dimensión pública de su ministerio y por las dos direcciones de su palabra, la denuncia y la utopía. En tanto que hombres de Dios profundizaron enormemente en el conocimiento de la divinidad, la interiorizaron y personalizaron, lo que ha contribuido en gran manera al avance de la religiosidad en Israel. Su ministerio público los puso además en contacto con la historia de su pueblo y con los problemas de su tiempo, sobre todo en las esferas social, política, económica y jurídica, a través de importantes denuncias y de lúcidas reflexiones. También, como mensajeros de salvación, en algunos casos, han contribuido decisivamente a la doctrina escatológica de toda la tradición abrahámica. Desde un punto de vista religioso, podemos decir que el profetismo está ubicado en el corazón mismo del Tanaj. Los profetas son los centinelas de la alianza, en palabras de Ezequiel, son los paladines del yavismo contra los dioses extranjeros, contra las creencias y las prácticas politeístas de otros pueblos del antiguo Oriente Próximo. Los profetas son creyentes y teólogos que profundizan en el conocimiento de Dios y que expresan pilares tan importantes como el monoteísmo, la creación, la elección, la alianza, el mesianismo, el culto correcto. Con todo, esta experiencia religiosa no alejó a los profetas de los problemas de su tiempo, no los dejó al margen de la historia de Israel, sino que el asentamiento en la tierra prometida y sobre todo la aparición de la monarquía, puesto que habían introducido entre los israelitas un progresivo desequilibrio económico y social, los profetas lo denunciaron. Tal y como denuncia el primer libro de Samuel, la corona y las familias allegadas a la corte se enriquecieron a costa del pueblo. Por su parte, las clases dirigentes encargadas de elaborar las leyes y de presidir las instituciones no siempre se comportaron con la equidad y la justicia que exigían sus responsabilidades. Por estas y otras muchas razones, a lo largo de la época de los profetas, la sociedad llegó a sufrir desajustes sociales terribles. De ahí que buena parte de su predicación estuviera dedicada a denunciar estas situaciones de injusticia y a defender los derechos de los pobres y desvalidos frente a los abusos de las clases dominantes y privilegiadas. Los profetas desempeñaron en muchos casos papeles relevantes en el ámbito político de su tiempo, se hicieron presentes en momentos críticos de la historia del pueblo y su actuación fue decisiva para el destino de la nación. En general, el profetismo era el elemento que recordaba a los reyes y dirigentes que toda la vida del pueblo y todas sus instituciones, incluida la monarquía, tenían que estar atentos a los designios y a la voluntad de Dios que se manifestaba a través de la voz de los profetas. Por último, y ya con esto termino, los profetas fueron forjadores de esperanzas, abrieron los horizontes de su pueblo hacia un futuro de salvación y de plenitud, basados en las experiencias del Éxodo, de la Alianza, de la elección de Jerusalén como ciudad santa y de la casa de David como dinastía eterna. Los profetas anunciaron y esperaban un nuevo Éxodo, una nueva alianza, una nueva Jerusalén y un nuevo David que instaurase en la tierra el reino de Dios, eso que se ha venido en denominar mesianismo. Estas, junto con las promesas de un pueblo nuevo e incluso de una nueva creación, son las esperanzas que constituyen los ejes de la escatología profética. Aunque,
Como hemos comentado, el profetismo en cuanto fenómeno histórico concreto se extinguió después del exilio. En Israel nunca desaparecería del todo la esperanza de nuevos profetas. El mismo Jesús de Nazaret sería considerado profeta por muchos de sus contemporáneos, y del mismo modo en las primeras comunidades cristianas se le consideró como un profeta escatológico, y en su vida y obra quisieron ver el pleno cumplimiento de los profetas clásicos o canónicos. Por lo tanto, conocer la tradición profética resulta fundamental para entender el judaísmo y, lógicamente, también el cristianismo, con el que empezaremos ya en el bloque quinto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Me gustaría pediros que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Cada semana subo un vídeo nuevo. Y si os ha gustado este vídeo, por favor dejad un like ahí abajo, compartidlo con vuestras amistades. Y si os ha gustado mucho y queréis saber más, todavía estáis a tiempo de apuntaros a las clases sobre este bloque cuarto dedicado a los libros proféticos. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por haberme acompañado un día más y hasta que volvamos a vernos. Como siempre, Ultreya.